en este pasaje que todos conocéis tan bien, de la samaritana y el pozo y Jesús que le pide de beber, me voy a fijar en que en un momento dado le dice Jesús: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón, que no tienes marido, has tenido ya 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Hoy día nos encontramos con este mismo caso tantísimas veces. Jesús no le dice: abandona a ese hombre con el que vives. Podía habérselo dicho. Podía haber pensado: voy a decírselo para que así todas las generaciones tengan clara la doctrina. Pero no lo dice. Jesús se da cuenta de que a una desconocida con la que ha acabado de hablar no le puede decir: ve a tu casa y deja a ese hombre, llévate las cosas y márchate. De lo que le habla es del culto. Se acerca, mujer, la hora en que ni en este mundo ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Y le habla del culto en espíritu y en verdad. Antes le ha hablado del agua viva, si conocieras el don de Dios. Es decir, le está hablando de la necesidad de adorar a Dios, de cómo adorarle, de cómo va a ser esa adoración. Le habla del agua viva, que es Él mismo. Él es el pozo del que se saca ese don de Dios. Pero lo que no le dice es: ve a tu casa, recoge las cosas y déjale. ¿Por qué? Porque evidentemente es una mujer débil. Evidentemente es una mujer que de golpe no va a tener fuerza. Si se acerca a Jesús, si escucha sus predicaciones, si empieza a hacer oración, se iniciará un proceso en el que al final hará lo que Dios le diga en su corazón que tenga que hacer. Pero esta forma de actuar Jesús nos enseña cómo tenemos que actuar nosotros. Muchas veces pensamos que de buenas a primeras directamente tenemos que soltar la doctrina sobre algún aspecto cuando todavía no han recibido la evangelización. Muchas de las personas con las que nos codeamos, nos encontramos, hablamos, no han sido evangelizadas. Recibieron el sacramento del bautismo cuando no tenían uso de razón, recibieron a veces la comunión como una cosa meramente social, no han sido evangelizadas. Hay que primero anunciarles a Jesús, después Dios iniciará un proceso que puede llevar a lo que sea. Pero esto vale para todas las cuestiones morales, para todas, que no van a misa, que están divorciados, que son homosexuales, que incluso que odian a la Iglesia. Pues a lo mejor lo primero hay que evangelizarles. En cada caso uno debe ver lo que hay que hacer. Jesús, sabiendo toda su vida, sabiendo el estado del alma, le habla de sí mismo como don de Dios, del agua viva, y le empieza a decir que el que bebe de esa agua nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La dejó intrigada. La dejó intrigada. Quería saber más. Si le hubiera dicho la moral primero, las puertas se hubieran cerrado y se hubiera marchado ofendida. Si nosotros hacemos eso y se marcha ofendida, pensaremos, es que no entiende. No, somos nosotros los que tenemos que entender
que primero hay que evangelizar. Después ya sucederá lo que tenga que suceder al ritmo de Dios, porque a lo mejor esa persona pues necesita años. Recordemos la parábola de la higuera de la que hablábamos ayer. Después de 3 años, por la intercesión de un siervo del campo, le pide 1 año más. Y esa higuera es símbolo de las almas. Luego, el mismo Dios para un alma que dé frutos, algún fruto, no digo ya el que deje a este hombre con el que vivía, para que dé algún fruto, 4 años. Nosotros a veces no recordamos lo que cuesta el que las almas tengan esa transformación. Esto no es relativismo, ni es falta de exigencia, es reconocer que si nosotros mismos fuéramos generales en una batalla, la plantearíamos del mejor modo posible, y a veces el factor tiempo es necesario, y a veces mucho tiempo, no poco. Pero si fuera una batalla humana, entenderíamos que eso es así, que eso es así. A veces nosotros creemos que estas cosas de la fe, de la gracia, de la conversión, son automáticas. Algunos casos hay, como en las batallas. También a veces hay victorias perfectas y absolutas. Después me llama la atención otro detalle en esto que hemos leído. Cuando la mujer samaritana le dice, no tengo marido, le dices, tienes razón que no tienes marido. No tienes marido. Y sin embargo dice, has tenido ya 5. Y el de ahora no es tu marido. Dice, no es tu marido, y dice, has tenido 5 maridos. Es decir, a veces las personas, la mujer que convive con otro hombre, es verdad que no es el marido según la ley, pero es verdad que en la práctica se comporta como un marido. Eso tampoco hay que olvidarlo. Eso también es un aspecto que debemos tenerlo en cuenta. A veces no es un marido según la ley, pero a veces en la práctica es un marido. Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 maridos. No dice, has tenido 5 amantes, has tenido 5... Es cierto que Dios quiere que se hagan las cosas según sus mandamientos, pero también es cierto que hay estas parejas a veces que viven juntas, hay casos en que ciertamente no es un marido según la ley, pero hay algo, ciertamente hay algo. También haríamos mal en despreciar esa situación. Nuestra defensa de la ley no debe llevar a despreciar esa situación. La ley es nítida y clara, pero habría que ver caso por caso lo que hay, y en unos casos veríamos que verdaderamente lo que hay es 2 paganos que ya no conocen la ley santa de las Escrituras y que se han unido según su buen entender, su razón, lo que ellos han creído que era lo mejor, a veces con buena fe. A veces los paganos no conocen la ley santa, la ley de las Escrituras. Dios la proclamó en las tablas de la ley que escribió con su dedo, la proclamó. Luego, hay personas que todavía no han recibido esas tablas de la ley. De nuevo, tenemos que hacer como Jesús, no le riñe. Jesús no le riñe. Riñe a los fariseos, a los escribas. Sin embargo, a esta mujer no. Le dice el don de Dios, el agua viva. Le está ofreciendo el agua viva. Le pedirías tú de beber y Él te daría el agua viva. Y después le habla del culto. No le riñe, no hay una palabra
de reprobación. Constata que no es su marido según la ley, pero ya está. Este modo de actuar de Jesús nos debe a todos nosotros dar una guía cómo comportarnos en esta época. Y debe ser un modelo de defensa de las tablas de la ley de Moisés escritas en piedra, tablas santas, santas, esculpidas por Dios, cortadas por Dios de la piedra del monte Sinaí, y al mismo tiempo que defiende la santidad de eso, y que dice, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que quiere Dios, esto es lo que atrae la bendición de Dios, al mismo tiempo este modo de actuar. Como es lógico entre los cristianos, a los que actúan de un modo les tachan, sois unos rígidos, sois unos tradicionalistas, sois unos... Y a los que actúan de otro modo, los otros sois unos relativistas, es que no entendéis la santidad de la ley de Dios, es que no obedecéis las Escrituras. No, no. La verdad está en las dos cosas. La verdad está en el modo de actuar de Jesús. La verdad está en la santidad de la ley y en la comprensión y misericordia. Pues nada más, que todos nosotros, aquellos que entren en contacto con nosotros, les tratemos bien, que se sientan acogidos, que se sientan amados, y entonces sí que podremos evangelizar.